Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos muy contentos de presentarles a Constanza Daniels de Fundación Revivir para hablar sobre extender la autovalencia. Muy bienvenida, Constanza. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes por esta gran iniciativa y por haberme invitado a conversar este tema. Quiero contarles que Constanza es arquitecta con más de 15 años de experiencia. En el año 2020 fundó la Fundación Revivir con el objetivo de abordar los factores que inciden en la dependencia de las personas mayores, administrando condominios de viviendas tuteladas y ejecutando programas de atención domiciliaria a personas mayores solas, vulnerables y autovalentes, todos con el objetivo de potenciar y promover un envejecimiento activo, saludable y positivo. Constanza, agradecerte por traer un tema tan importante y del que sabemos muy poco y que la verdad es que debiéramos también empezar a conversarlo dentro de la familia. Y un poco quisiera, para poder tener esa información, esos inputs, partir la conversación preguntándote qué es la situación de dependencia en la adultez mayor. La situación de dependencia se define como la pérdida de capacidades funcionales de las personas mayores y que las obligan a solicitar ayuda a un tercero, ¿ya? Especialmente en la realización de actividades de la vida cotidiana, como vestirse, bañarse, alimentarse, o actividades instrumentales como, por ejemplo, salir, ir a pagar una cuenta, ir a comprar al supermercado, etc. Cuando esas personas ya dejan de poder hacer esto de manera autónoma y necesitan ayuda a un tercero, estamos frente a una situación de dependencia. Perfecto. ¿Y cuáles son las consecuencias en el fondo físicas, emocionales, mentales, espirituales, en el fondo que puede generar esta situación de dependencia en las personas mayores? Uy, las consecuencias, bueno, son bastante graves, sobre todo a nivel social. Hay que hacer una distinción que la dependencia, si bien tiene un componente funcional más asociado como a la presencia de patologías y ciertas deficiencias funcionales a nivel fisiológico, acá hay un tema social bastante complejo, ¿ya? Por un lado, la persona que padece dependencia deja de sentirse autovalente, autónoma, viene un momento en que empiezan con algunos índices de depresión. De hecho, el gran susto de las personas mayores es perder su autonomía. eh, y al necesitar la ayuda de otra persona, generalmente esto se hace a través de alguien de su propia familia, y ahí ese alguien de su propia familia tiene que normalmente dejar de trabajar, por ejemplo, para cuidar a las personas mayores, o también eventualmente dejar de cuidarse de sí mismo, ¿ya? Los cuidadores en el fondo hoy día en Chile están bastante invisibilizados, pero son unas personas que entregan su vida al cuidado de otras, y que eso tiene un impacto muy negativo la gran mayoría de las veces como a nivel emocional. Eso a nivel más de emociones, pero también hay un tema económico. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona mayor no tiene a nadie que pueda cuidarla, ¿ya? Entonces, o tienen que pagar por alguien que vaya a cuidar y apoyar en las actividades de la vida diaria, o eventualmente esa persona debe ser trasladada a un ELEAM, que es un establecimiento de larga estadía, o los hogares, como los conocemos. Y eso también tiene un impacto fuerte emocional por el desarraigo que produce. No sé si aquí la gente que nos está viendo ha visto la película La gente topo, pero refleja muy claro cómo es ese desarraigo de todo el entorno donde la persona ha vivido siempre, su barrio, sus amigos, sus vecinos, su casa, sus cosas, sus muebles, sus fotos, sus recuerdos, y llegan a un lugar que los tratan, la mayoría de las veces, no con mucho cariño, pero también se produce este corte profundo y abrupto con la vida que uno tenía normalmente como persona autovalente. Y eso además, sin mencionar también que el costo de un ELEAM es mucho más alto que obviamente hacer prevención de la dependencia. Entonces hay un impacto a nivel social, a nivel emocional, pero también hay un impacto económico que es lo que nosotros buscamos evitar. Bueno, me imagino que también hay un impacto en el entorno familiar, cuando en el fondo empezamos a darnos cuenta que esta dependencia empieza a hacerse progresiva. ¿Qué ocurre también con la familia? Bueno, la familia, o sea, lo primero es una situación de pena, de angustia, de muchas veces no tener cómo controlar la situación. Hay muchas familias que no pueden dejar de trabajar,
Por lo tanto, cuidar a la persona mayor se les vuelve como muy complejo, empiezan los turnos, se empiezan a turnar los hijos, un día va uno, el otro día va otro, de repente se piden ayudas a vecinos, hay mucho temor también de no dejar a la persona mayor al cuidado de alguien que no se conoce, ya por los riesgos que eso puede implicar, pero en general es una situación bastante dolorosa, te diría yo, así lo vive la familia y también la persona que padece la dependencia, que muchas veces se produce habiendo podido evitarlo, como que yo creo que este tema es bueno ponerlo hoy día sobre la mesa, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para llegar a esa situación. Hay obviamente enfermedades degenerativas, un Alzheimer, es difícil poder controlarlo, es difícil poder prevenirlo, quizás lo podemos ralentizar un poquitito, yo no soy del área de salud, así que ahí se lo dejo a un médico, pero en general se pueden hacer cosas para evitar este dolor, en el fondo de que la persona tenga o pierda todas sus capacidades y tenga que ser apoyada, acompañada o cuidada por otra persona. Y en esas cosas, ¿cierto? Y en esas acciones que podemos hacer, por ejemplo, ¿qué acciones preventivas podríamos ir implementando, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, detectamos precozmente o tempranamente que está ocurriendo esto, y también cómo podemos favorecer la autonomía, ¿verdad?, de las personas mayores durante la mayor cantidad de tiempo. Eh, Qué buenas preguntas. A ver, la OMS clasifica o define como envejecimiento activo o envejecimiento saludable cuando hay ciertos factores físicos, psicológicos, sociales, ambientales en el fondo, que apoyan y que fomentan que la persona se mantenga activa y que no genere dependencia. Ya, esos son, bueno, principalmente hacer actividad física. Es muy importante que las personas mayores no se dejen estar, que salgan a caminar, que hagan, no sé, sesiones, pueden hacer yoga, que es algo que tiene menos impacto, pueden hacer relajación, estiramiento, pero en general que mantengan actividad física. Lo otro es el bienestar mental, que las personas mayores se sientan bien. Acá hay un tema, bueno, salud mental en Chile, pero sobre todo las personas mayores, y cuando están solas se agudiza aún más, que no se están abordando correctamente situaciones donde hay problemas de salud mental y la gente está más deprimida. Bueno, ahora con pandemia lo vemos mucho más. La gente mayor que ha tenido que quedarse encerrada en su casa para prevenir el contagio, está en unas condiciones de salud mental bastante peores un poco que lo que veíamos antes. Lo otro es la sociabilización. Dicen por ahí que una persona sola equivale a que se fume 15 cigarros al día, ¿ya? La sociabilización de las personas mayores es fundamental. Hay varios estudios que demuestran que ayuda a todo el tema de estimulación cognitiva, previene enfermedades cardiorrespiratorias, o sea, en el fondo, el sociabilizar con otros, el mantenerse activo en conversaciones, en juegos, puede ser jugando cartas, jugando ajedrez, jugando cacho, y una serie de situaciones en el fondo hace que las personas también de esa manera prevengan una situación de dependencia. La alimentación, súper importante, comer saludable, comer hartas verduras, hartas frutas, evitar un poco todas las frituras, las grasas, porque también el tema del colesterol en el fondo son enfermedades o son ciertas patologías que después van conduciendo a estas deficiencias que finalmente terminan en limitaciones funcionales. Entonces el tema de la alimentación es fundamental. Y lo otro, también tener controladas las enfermedades base, ¿ya? En general, las personas mayores en gran proporción tienen diabetes, por ejemplo, algunas tienen hipertensión, y en la medida que no los controlan, eso va generando, en el fondo es como una bolita de nieve que se van generando otras enfermedades que van conduciendo a estas limitaciones funcionales. Entonces son como hartos los aspectos eh, para prevenir la dependencia que hay que tener en cuenta. Muchas veces uno dice, no, si para prevenir la dependencia solamente voy a hacer que camine, pero si la persona camina sola y no está sociabilizando, si no tiene sus enfermedades base controladas, si la persona no se alimenta de manera correcta, eventualmente también estamos fomentando que la persona termine finalmente con alguna limitación funcional. Claro, ¿y qué acciones, por ejemplo, a nivel espacial o a nivel de la casa, ¿verdad? Podríamos también implementar para aquellas personas mayores que tienen menos movilidad, por ejemplo, pero que aún así podríamos favorecer o sea, que puedan tener mayor autonomía. ¿Hay algo que Súper buen podamos hacer? punto. Sí, muy buen punto, porque bueno, no solamente a nivel de casa, hay como distintas escalas, pero efectivamente hoy día las viviendas en Chile en general no están hechas para que una persona mayor, por ejemplo, en silla de ruedas,
pueda circular libremente por toda su casa, ¿ya? Entonces, cuando una persona mayor está viviendo y tiene una situación compleja de desplazamiento, tiene que andar en silla de rueda con un burrito, y la silla de rueda no pasa por la puerta del baño, la silla de rueda no pasa por la puerta de la cocina, ahí es cuando necesita la ayuda de una persona, ¿ya? Entonces, todo ese diseño de las viviendas para que la persona se pueda desplazar, aún estando en una silla de ruedas, aún teniendo un apoyo como un burrito, una muleta, son fundamentales, porque finalmente eso va a permitir que la persona pueda seguir siendo autónoma, pueda seguir haciendo sus cosas y no necesite la ayuda de otra persona. Ahora, así como está el interior de las viviendas, también está el exterior de las viviendas. Nosotros en la Fundación tenemos algunos casos donde hay personas que no pueden salir de su casa, por ejemplo, en invierno. ¿Por qué? Porque hay una que vive en una especie de quebrada y en invierno si sale se resbala por el barro para abajo, entonces puede salir solo cuando está mejor el clima y no ha llovido. ¿Esto qué es lo que genera? Que la persona no puede salir a comprar, no puede salir a sociabilizar, o sea, en el fondo se queda con menos actividad física, se queda encerrada en su casa, y de a poquitito eso obviamente va mermando también la salud. Y ya pensando a nivel un poco como más urbano, el acceso a servicios, que las personas mayores puedan salir de sus casas y puedan ir caminando al banco, a una farmacia, a comprar el pan, a comprar verdura, eso también es fundamental. Y no solamente la disposición de estos servicios, sino que también, por ejemplo, todo el mobiliario urbano dispuesto para que las personas mayores, por ejemplo, puedan descansar. Ya una persona mayor no puede caminar, muchas veces algunos de ellos más de una cuadra y se cansan y no tienen dónde sentarse. Entonces, qué importante es que hayan espacios, por ejemplo, bancas donde ellos puedan sentarse. Qué importancia tiene, por ejemplo, que hayan sombreaderos también en verano. ¿Ya? Entonces son como distintas escalas las que ayudan en términos de espacio. Por un lado, lo que pasa dentro de la casa, que tenemos que en el fondo poder tener espacios que permitan que una persona que necesita una ayuda técnica, una silla de ruedas, un poquito, pueda desplazarse y así poder seguir viviendo de manera autónoma. Después todo lo que pasa saliendo de mi casa. Nosotros administramos un condominio en Mariquina y cuando llueve se forma una poza gigantesca y la que no tiene botas de agua así de altas no puede salir. O sea, así de simple. Entonces eso es muy importante y también lo otro, como te comentaba, el acceso a los servicios, el mobiliario urbano para que la gente se pueda sentar, una serie de insumos que sería bueno como poder empezar a mirar de cómo estamos diseñando tanto las viviendas como cómo estamos diseñando nuestra ciudad. Pensando en que además las personas mayores, bueno, por eso también la cumbre, pero las personas mayores se espera que para el 2050 dupliquen las que son hoy día, entonces es algo que hay que tener en mente. Qué interesante todo lo que estás planteando, Constanza, porque justamente cuando estabas describiendo las dimensiones que teníamos que considerar para poder favorecer la autonomía, pensaba que, claro, hay algo que nosotros podemos hacer desde las familias, pero sin duda lo que las instituciones, ¿cierto? Las políticas públicas, lo que a nivel municipal se requiere hacer también para poder favorecer esa autonomía o, ¿cierto? Minimizar la dependencia es esencial y tal vez también ahí poder propiciar o problematizar en los propios equipos, ¿cierto?, de trabajo, cómo logramos incorporar esta mirada para que las ciudades sean ciudades para todos y todas, ¿verdad? Nosotros lo vemos en infancia también, que uno dice son ciudades, que la ciudad no está hecha para niños y niñas, pero tampoco está hecho para personas mayores, y menos para personas mayores que tienen algún tipo de dependencia. Entonces, de alguna forma, ¿cuál es como tu diagnóstico o qué les sugerirías, cómo podrían empezar a conversar estos equipos, qué temas podrían abordar? Mira, hay una iniciativa de la OMS que se llama Ciudades Amigables con las Personas Mayores, ¿ya? Y esa iniciativa está hoy día en Chile, Senama la está implementando, está con apoyo a bastantes municipios. Yo perdí la cuenta ya de cuántos municipios están buscando la certificación de la OMS como ciudad amigable con las personas mayores. Y esto tiene distintas dimensiones. Por un lado, todo lo que es participación. Es súper importante que las personas mayores puedan participar, que sean escuchadas. Por otro lado, todo el tema de infraestructura, espacio público, movilización y una serie de ámbitos en el fondo que vivienda también que se abordan en las ciudades amigables. O sea, vamos hacia allá y se están haciendo muchas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que más allá de un proyecto que se hace, sea como que ya quede como ingresado en el ADN de, por ejemplo, un alcalde que va a ser una plaza, que ya quede ingresado en el ADN, no sé, de cuando por ejemplo, se piensa dónde instalar farmacias, dónde instalar otro tipo de servicio, cuando se construyen también las viviendas, o sea, como que
es mirar, yo te diría, como con un lente de personas mayores, ¿ya? Muchas veces uno va a las casas de personas mayores y dice, es impresionante que nadie pensó que aquí se necesita una baranda, porque si la persona se llega a caer por acá, o sea, le queda la escoba, se quiebra probablemente una cadera y ya eso la limita funcionalmente y pasa automáticamente a depender de otras personas. Entonces es algo que tenemos como que cambiar esa mirada y no solamente las instituciones, sino que todos nosotros también. Todos nosotros vamos a envejecer alguna vez. O sea, todos vamos a envejecer, todos estamos envejeciendo. Envejecer es como, es parte de un proceso, no es que las personas mayores son las que están allá y nosotros somos otros, nosotros somos parte de ese proceso también. Pero ir mirando cómo los espacios donde vivimos también se pueden ir adaptando a que eventualmente tengamos una situación de dependencia o necesitemos alguna ayuda técnica. Entonces eso, es como cambiar un poco el lente, como la óptica con la cual se están haciendo hoy día las ciudades, se están haciendo las viviendas, se están haciendo los espacios públicos, por ejemplo. Pero ya hay harto avanzado, así que tenemos que tener confianza en que vamos en el camino correcto. Mientras te escuchaba, Constanza, estaba pensando cómo nosotros dentro de la familia también podríamos, por ejemplo, preguntarle a las personas mayores cómo te gustaría que estuviera dispuesta la casa o los espacios para sentirte más cómodo, más libre, más autónomo y que en el fondo ellos también pudieran contarnos, ¿cierto? Eso, finalmente. Así es, súper importante, bueno, la participación, que la gente mayor finalmente quiere ser tomada en cuenta, quiere ser escuchada. Muchas veces, como que uno piensa que las personas mayores ya no pueden tomar decisiones por sí mismas, y que la opinión quizás ya no cuenta tanto, y que yo que soy menor y que tengo menos experiencia, sé un poco más lo que es mejor para esas personas. Entonces, lo que tú dices es muy importante, ellos deben ser los principales definidores, en el fondo, de cómo quieren vivir, de qué espacios quieren tener, de cómo les acomoda tener la cama, de cómo les acomoda la orientación de los libreros, de cómo les acomoda, por ejemplo, las cosas en la cocina. Muchas veces las personas mayores agacharse es un mundo. Bueno, y hay un tema también, por ejemplo, todos los enchufes en general, aquí yo estoy mirando un enchufe, están a 20, 30 centímetros del suelo. Para una persona mayor desenchufar algo es un mundo. Entonces, ¿por qué no empezamos de repente a pensar en poder poner interruptores y enchufes a la altura de una persona para que no tenga que agacharse, en el fondo, y se le facilite un poco la vida? Así que hay mucho para hacer, pero por eso te digo, es como estar en la óptica, estar mirando y decir cómo, cuando yo diseño algo, bueno, yo soy arquitecto, como una persona como arquitecto, cuando yo diseño algo, ¿cómo es una persona mayor en este espacio? ¿Ya? ¿Cómo se le haría más fácil este mueble? ¿Cómo se le haría más fácil este sofá muchas veces? Le regalamos un sofá a la mamá, no sé qué, y la mamá se siente y después no tiene cómo levantarse porque el sofá es muy bajo. O sea, son una serie de cosas como básicas que de repente uno no tiene en mente y se va dando cuenta que muchas veces se les dificulta la vida en función de los muebles que tienen, la disposición de las cosas. Así que es fundamental que ellos también definan cómo se les hace un poco más fácil la vida y que sepamos escucharlo. Al final, claro, podrían ser un montón de microacciones, pero que finalmente unidas, estoy pensando en la cama en un lugar específico, la cocina o el estante donde están las tazas está a una altura que me acomoda, puedo caminar por la casa o desplazarme bien, puedo salir a dar una vuelta, ya esas cosas son actividades que me permiten ser más autónoma y no son difíciles. Así es. Ujú. Así es. Justamente en ese sentido, ¿cómo pueden las personas mayores fomentar su propia autonomía? A propósito de lo que estamos hablando, ¿cómo para mantenerla o para extenderla? Bueno, lo primero yo creo que es desarrollar una actitud positiva sobre el envejecimiento, ¿ya? Las personas muchas veces tienen susto de envejecer y cuando llega y se ven enfrentados, por ejemplo, a una jubilación, tienen mucho miedo y lo enfrentan quizás de manera más negativa. Así como aprendemos a crecer, también debiésemos aprender a envejecer nosotros, ¿ya? Envejecer es un proceso, no es una crisis, por eso yo creo que es fundamental cómo se mire esta etapa de la vida y mirarlo de manera positiva. Nosotros creemos que a los 60, a los 70, a los 80, siempre es posible seguir soñando, seguir aprendiendo, es súper importante, y tener nuevos proyectos. Bueno, de hecho, por eso la fundación se llama Revivir, porque creemos que a cualquier edad es posible empezar a vivir de nuevo y vivir más años y mejor todavía. ¿Ya? Entonces, esa actitud positiva yo creo que es fundamental, es lo principal para después empezar con todo el resto de alimentarse saludablemente, sociabilizar,
poder tener en el fondo un adecuado autocuidado en la salud, y una serie de cosas. Si no tenemos una actitud positiva respecto al envejecer, se nos va a hacer mucho más difícil poder prevenir esa dependencia. Y en esa misma línea, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a la familia, a los cuidadores y cuidadoras, para que también nos ayuden a promover la autonomía de personas mayores? Porque a veces, ¿cierto? Como que tendemos a caer en cierto asistencialismo o paternalismo o exceso de cuidado, donde también en vez de favorecer, restringimos. Es que es súper importante, Diana, lo que dijiste, sí, porque nosotros incluso como fundación lo estamos aprendiendo. Ya muchas veces nosotros llegamos, por ejemplo, con nuestros programas a los domicilios de las personas mayores, y programas que están pensados como, bueno, por un lado todo el tema de estimulación física, estimulación cognitiva, pero también como un apoyo para que las personas mayores, por ejemplo, puedan tener ayuda al cocinar, al hacer aseo, muchas veces a vestirse, bañarse. Y lamentablemente caemos también todos en el asistencialismo, ¿ya? No hay que hacerles las cosas. Cuando las personas todavía son capaces de hacer las cosas, no hay por qué hacerles las cosas. En el fondo está bien. Además hay un tema de autoestima. Si yo siento que todos me lo vienen a hacer, yo siento que no soy capaz de hacer nada. Entonces, y la autoestima, como mencionábamos antes, el tema de salud mental es fundamental. Pero los cuidadores, efectivamente, hay un tema también es como con los niños, un tema de paciencia, de tiempo. Uno muchas veces por hacer las cosas más rápido dice, ya, lo voy a hacer yo. ¿Ya? Muchas veces para que la persona esté vestida en menos tiempo porque estamos apurados, lo voy a hacer yo. Pero es cosa como de respirar un poquitito y tener paciencia, finalmente. Las personas mayores se pueden vestir solas, y aunque lo hagan más lento, no por eso voy a decirle, ya, yo te he visto. Ya, las personas mayores hay algunas que todavía, o sea, en el fondo la gran mayoría se puede bañar sola, y no también por muchas veces por hacerlo más rápido, decir, ya, yo te lavo el pelo, yo te baño. O sea, en el fondo es dejar que ellas sigan haciendo las cosas que todavía son capaces de hacer. ¿Ya? Y para eso muchas veces hay que tener paciencia. Efectivamente, las personas mayores empiezan a caminar un poquito más lento, sus movimientos son más lentos, también es un tema de autocuidado. Si yo hago movimientos más rápidos, también tengo más riesgo de tener alguna caída. Entonces también hay una sabiduría ahí en por qué las cosas se hacen más lento. Pero efectivamente no tratar de suplir las cosas que ellos todavía son capaces de hacer por sí mismos, porque además los vamos a estar ayudando con la autoestima. Entonces eso que tú mencionaste es fundamental. También estaba pensando también en que muchas veces les decimos qué comer, cómo vestirse, dónde ir, qué opinar, o sea, un montón de prácticas que, claro, posiblemente vienen desde un lugar, desde nosotros, de cuidado, pero sin embargo minimizan, dañan y impiden que la persona también pueda seguir desplegándose. O sea, también son esas pequeñas acciones relevantes de que las personas puedan tomar o desplegar sus capacidades hasta, ojalá, hasta sus últimos días. Así es, así es. Bueno, todo el tema del edadismo, yo me imagino que varios expositores lo van a tocar, pero efectivamente es la discriminación por edad. Entonces, yo por ver que esa persona es mayor, pienso que la persona no puede tomar decisiones, pienso que no es capaz de hacer las cosas, pienso que no va a ser capaz de aprender. O sea, hay mucho, por ejemplo, todo el aprendizaje, lo vemos hoy día con toda la alfabetización digital. No, mi mamá no va a ser capaz de usar el celular, no va a ser capaz de usar el Zoom, no va a ser. Y cuando nos damos el tiempo para enseñarle a las personas logran aprender y además tienen muchas ganas de aprender. Entonces, es fundamental no decir, no, ya a esta altura de la vida no, ya no lo hizo, ya no aprendió, ya no fue capaz de, todo lo contrario, o sea, a esta altura de la vida todavía se puede y las personas sí tienen muchas ganas de seguirlo haciendo y seguir aprendiendo. Ya es cosa quizás de darles un empujoncito, y también hacerles ver que ellos sí pueden, porque también, como te comentaba, muchas veces al enfrentarse el envejecimiento con una actitud un poco más negativa, las mismas personas mayores dicen, no, 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 yo no puedo, no, no, yo soy negada, yo soy nula para esto, ¿sí? Y finalmente hacerles ver que ellos sí pueden y que sí pueden desarrollar nuevas habilidades. Nosotros tenemos gente de 70, de 80 años que aprendió a usar un smartphone, y hacen videollamadas. Yo de repente recibo videollamadas de señoras de 85 años y es una maravilla porque además eh, muchas veces, por ejemplo, con todo el tema de la alfabetización digital, las personas no dimensionan el mundo que se les abre, ¿ya? Porque no es solamente usar un celular para poder conectarse y ver las noticias por internet, para poder, no sé, escuchar música, es conectarse con la familia. Nosotros tenemos gente que aprendió a usar un celular más allá de los 80 años y conoció a familias que no había visto nunca, que vivían en el norte, que vivían en el sur, entonces se les abrió un mundo totalmente distinto. Entonces,
no es quedarse solamente como con la habilidad de usar el celular, con la habilidad de aprender a cocinar, con la habilidad de poder ingresar a YouTube, sino que es el mundo que se les puede abrir. Cuando una persona mayor es capaz de aprender a usar un computador y ingresar a YouTube, puede hacer lo que quiera. ¿Ya? Una persona mayor, nosotros también, pero en el fondo, si le gusta bordar, clases de bordado, si le gusta viajar, puede recorrer el mundo a través de Internet. Si le gusta jugar, no sé, cualquier tipo de cartas, de cosas así, hoy día todo eso está por internet, entonces se les abre el mundo. Por eso yo te digo que la actitud es fundamental, y cuando las personas empiezan a encerrarse y empiezan a decir, chuta, estoy envejeciendo, este proceso ya como voy en picada hacia abajo, se cierran a esa posibilidad de aprender y en el fondo de tener experiencias que quizás nunca antes habían tenido y que tampoco están dimensionando. Entonces, yo creo que en la actitud está todo. Eh, ahí, y nosotros como acompañantes muchas veces de personas mayores, como familiares, tenemos que empoderar a las personas en eso, decirles que ellos sí son capaces, que sí pueden aprender, que sí pueden cambiar y que sí pueden lograr también muchas veces sueños que no habían logrado nunca antes en su vida. Claro que sí, tomo nota y me quedo con la importancia de promover, favorecer, estimular, o sea, todo lo que sea posible en las personas mayores para que puedan también desarrollar su autonomía hasta, como decíamos, hasta sus últimos días. Así es. Quería preguntarte, Constanza, cuando ya una persona está en situación de dependencia, ¿se puede mejorar esa condición? Mira, yo ahí sí que no tengo respuestas médicas. Yo puedo hablarte un poco en base a la experiencia que tenemos nosotros como fundación, donde cuando la dependencia es como incipiente o una dependencia muy leve, ya la dependencia se divide como en tres categorías: dependencia leve, dependencia moderada y dependencia severa. Cuando la dependencia es leve, nosotros hemos detectado que a través de una correcta estimulación, por ejemplo, física, de una estimulación cognitiva, de un acompañamiento y de una mejora en salud mental, o sea, en la parte emocional, hay personas que han revertido ciertas limitaciones que tenían antes y ahora ya no las tienen, ¿ya? Personas que no se levantaban de la cama y hoy día, en el fondo, el hecho de que las vayamos a ver, de que las acompañemos, de que llegue un kinesiólogo, de que llegue una nutricionista a enseñarles cómo comer más saludablemente, como que se empiezan a pensar de manera más positiva y se levantan de la cama y empiezan a caminar, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que hay todo un tema con los esfínteres que también, que cuando nosotros llegamos eran personas que usaban pañales y después de un equipo y una intervención como más integral en ámbito social, ámbito salud, ámbito emocional, después no usan más. Entonces, efectivamente, cuando vemos que hay una dependencia leve, creemos, en base a la experiencia que tenemos, que se puede mejorar. No en todos los casos, obviamente hay enfermedades degenerativas, hay patologías, hay deficiencias que ya a nivel fisiológico que va a ser imposible revertir, ¿ya? Pero sí hay situaciones en que esas limitaciones que en algún momento tuvieron retroceden y las personas vuelven a ser autovalentes, vuelven a salir a caminar, vuelven a conversar, o después de una estimulación cognitiva, por ejemplo, es impresionante, personas que al principio uno dice, chuta, esta persona como que ya está media ida, como que ya no tiene tantos recuerdos, de repente uno empieza a conversar con ella y después de tanto conversar y tanta estimulación, la persona empieza a recordar y empiezan a mostrarla, oye, aquí estoy con tal persona, que, o sea, es un poco un ejercicio que hay que hacer eh, y que creemos que sí se puede. Por eso te digo, nosotros hablamos en base a la experiencia y cuando hay una dependencia leve, en algunos casos hemos visto mejoría, ¿ya? Mejora en niveles de funcionalidad. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos recomendarles para a las familias, los cuidadores, bueno, y las mismas personas mayores que tienen esta dependencia para poder mejorar su calidad de vida? Hemos hablado un poco de eso, pero podríamos como enfatizar en algunos ámbitos. A ver, que sociabilicen, todo lo que sea en el fondo, Diana, como para que ellos mejoren su estado de ánimo y para que tengan una actitud positiva, ¿ya? Entonces, eso es sociabilizar sí o sí. De repente, nosotros también en los programas de atención domiciliaria vemos personas que durante todo el día no están con nadie y cuando nosotros decimos, hoy nosotros tenemos otra señora que vive 3 casas más allá, le interesaría conocerla y se conocen y después empiezan a tomar té juntos todos los días, ya les cambia la vida, les cambia la actitud y tienen una motivación por la cual levantarse todos los días porque saben que a las 6 de la tarde van a ir a donde la vecina. Entonces, primero sociabilizar, después aprender.
súper importante. ¿Qué te hubiese gustado aprender? Hoy día no hay límites. Ya antes uno decía, pucha, no aprendí a tocar guitarra, no tengo, quizás no tengo el profesor, no tengo así que hoy día por internet puedes aprender a hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué te hubiese gustado aprender? ¿Te hubiese gustado aprender a tocar guitarra? Acá puedes hacerlo. ¿Te hubiese gustado aprender a cocinar? Acá puedes hacerlo. O sea, todo lo que es el aprendizaje también creemos que es fundamental. El tema de la ejercitación, a lo menos ponerse metas chiquititas. Yo no camino, bueno, salgamos a caminar 10 pasos. Salgamos a caminar 10 pasos todos los días, algo muy chiquitito, porque en el fondo como, claro, si uno se pone metas muy ambiciosas va a ser súper difícil y la gente va a pensar que no va a poder lograrlas. Pero si se ponen ellos mismos metas chiquititas, por ejemplo, de estiramiento, de relajación, de respiración. Muchas veces las personas empiezan a hacer con técnicas de relajación y también les cambia la vida y empiezan a mirar el envejecimiento de otra manera. Entonces, esas metas chiquititas, yo te diría que eso, alimentarse bien también. Cuando uno se alimenta mejor, el cuerpo tiene más energía. Por lo tanto, se facilita que las personas se mantengan activas, que salgan a caminar, que vayan a comprar. Sociabilizar también, como te comentaba, es muy importante. Y también el autocuidado en salud, que la gente vaya a sus controles, hay exámenes preventivos del adulto mayor que se deberían hacer todos los años, que la gente se los vaya a hacer, que no se automedique, que se tome los medicamentos que le dieron en el CIFAM o que le dio su médico. En el fondo, eso también es muy importante. ¿Qué acciones, Constanza, están impulsando ustedes desde la Fundación Revivir para justamente mejorar la calidad de vida de las personas mayores? A ver, nosotros tenemos dos tipos de programas. Por un lado, administramos condominios de viviendas tuteladas, que es un lugar donde viven adultos mayores que son autovalentes, ¿ya? Pero que no tienen una vivienda, por lo tanto llegan a buscar una solución habitacional y el Estado le da una vivienda en un condominio que viven entre 15 y 20 personas, pero ellos viven de manera independiente, ¿ya? Pagan sus cuentas, se cocinan, en el fondo viven absolutamente de manera autónoma. Pero al vivir en condominio, en el fondo nosotros también fomentamos que ellos tengan una relación con sus vecinos y que sociabilicen entre ellos. Ahí lo que estamos hoy día fuertemente, sobre todo después de la pandemia, estamos implementando programas de actividad física y estimulación cognitiva. Ya estamos habilitando gimnasios en todos los condominios y estamos con profesionales de kinesiología que van todas las semanas, que los hacen moverse, que los hacen estirarse, que los hacen jugar a la pelota. También no solamente estimulación física de manera individual, sino que también todo lo que es la sociabilización en la actividad física a través del juego, por ejemplo. Eso también tiene muchos beneficios. Estamos en los condominios también con un proyecto y estamos comprando Nintendo Switch. Entonces tenemos a las personas mayores hoy día con el Ring Fit haciendo deporte, haciendo jazz dance. O sea, en el fondo son todas situaciones que para nosotros son fundamentales y que hacen finalmente que la persona mayor tenga una motivación para salir de su casa, ir a la sede comunitaria y estar con otros y moverse, hacer actividad física, jugar, estimulación cognitiva, etcétera. Y por otro lado, tenemos también los programas de atención domiciliaria. Todos, es dejar en claro que la Fundación, nuestro objetivo es evitar la dependencia y extender la autovalencia. Y efectivamente en los programas de atención domiciliaria trabajamos con personas que no tienen dependencia o que tienen dependencia leve, y ahí llegamos también con un equipo multidisciplinario, tanto del área de salud como del área de las ciencias sociales, eh, para poder estimularlos, para poder, en el fondo, gestionar las redes, ¿ya? Muchas personas, por ejemplo, no tienen ninguna relación con el entorno donde viven, y esto es súper importante, entonces también gestionamos redes no solamente con instituciones como los municipios, los SPAM, sino que muchas veces también pueden haber iglesias evangélicas, pueden haber club de adulto mayor, pueden haber juntas de vecinos que son capaces de acoger a las personas mayores y hacerlos participar en el fondo y motivarlos a sentirse parte de algo. Así que eso es lo que estamos haciendo, siempre focalizados en poder extender la autovalencia y mantener en el fondo, apoyarlos para mantener esa actitud positiva, a pesar de que envejecer en Chile tampoco es fácil y que muchas veces se les hace muy difícil desde el tema económico, el tema de la soledad también está súper presente, muchas veces las condiciones, por ejemplo, de las viviendas donde vive tampoco ayudan mucho a envejecer de manera activa, de manera positiva, y por eso ahí estamos nosotros, por lo menos para que a nivel de salud mental y a nivel emocional
en el fondo las personas puedan estar acompañadas, puedan estar apoyadas, podamos incentivarlas en el fondo, como te comentaba, a que puedan vivir esta etapa de manera positiva, que sigan aprendiendo, a que sociabilicen, etcétera. Qué valioso, Constanza, y necesario el trabajo que están llevando a cabo, especialmente también considerando que han hecho un trabajo también en plena pandemia, cuando sabemos que las personas mayores son uno de los grupos que ha tenido también, o se ha visto más desplazado, ¿cierto? O con algunas dificultades para poder acceder bueno, a políticas públicas o a accesos para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, qué importante que es lo que están haciendo ahora. Y quería preguntarte como un poco a partir de lo que han hecho, ¿cuál es tu diagnóstico respecto de lo que ha ocurrido con las personas mayores con la pandemia? Desde el punto de vista, ¿qué es lo que les ha afectado más, pero también qué es lo que ha florecido en ellos? Uy, a ver, yo creo que son de las personas del grupo etario que más se ha visto afectado, quizás junto con los niños, pero como eran el grupo de mayor riesgo, en el fondo se les mantuvo mucho tiempo encerrados adentro de sus casas, y eso obviamente trajo o causó en el fondo ciertas complejidades a nivel de salud mental, ¿ya? No solamente el hecho del encierro para evitar la enfermedad, sino que, por ejemplo, en general los servicios de atención primaria de salud se vieron focalizados, en general todos los servicios de salud están más focalizados en ver la pandemia, entonces hay muchas, por ejemplo, enfermedades base que no están siendo tratadas, ¿ya? Entonces ahí estamos como en un problema grande, algunas que están siendo no tratadas y otras enfermedades que no se han detectado a tiempo, entonces probablemente cuando se detecten en el fondo ya van a estar muy avanzadas. Eso como desde el punto de vista negativo, la soledad también muchísimo. Las personas han estado muy solas, no solamente porque, o sea, no solamente porque la gente no vaya a verlas porque no quiere, sino que precisamente porque la gente los quiere, los ha cuidado, y de esa manera han evitado acercarse para no estar en riesgo de llevar el virus. Pero así como está lo negativo, tú bien dices, también hay cosas muy positivas, ¿ya? Yo creo que es la digitalización que estamos hoy día teniendo, que permite que nosotros estemos en esta reunión, que hoy día ya como que es obvio que las reuniones son de esta manera, han hecho que las personas mayores también se les abra mucho el mundo. Como te comentaba, nosotros partimos la pandemia, trabajamos hoy día con más de 150 personas mayores. Yo te diría que el 20% tenían acceso a un teléfono inteligente con conexión a Internet, y hoy día es más del 50%, ¿ya? Entonces han tenido que sí o sí subirse al carro de la digitalización, y eso, como comentaba antes, ha traído una serie de beneficios que han sido muy positivos para ellos, ¿ya? También en el caso de los condominios que nosotros tenemos, el hecho de no poder salir los ha obligado a empezar a generar nuevos vínculos entre ellos, a fortalecer los vínculos de la persona, con la persona que vive al frente, con la persona que vive al lado, que finalmente pasaron a ser la red de apoyo. ¿Ya? Yo creo que ahí también hay un tema que quizás se ha vuelto a generar un poco, o se ha fortalecido el concepto de barrio. ¿Ya? Las personas mayores que muchas veces vivían encerradas y hacían sus trámites de manera autónoma, hoy día se han visto obligadas a solicitar ayuda o se les ha ofrecido ayuda de parte de los mismos vecinos. Ya, vecina, necesita algo, le llevo verdura, le llevo fruta, porque en el fondo esta imposibilidad de salir hizo que se generara, yo creo que más generosidad hacia las personas mayores. Están más visibilizados de partida. ¿Ya? O sea, precisamente como es el grupo que más se ha visto afectado, yo creo que la pandemia puso como en la discusión a las personas mayores y eso siempre es positivo. Ya lo mismo que están haciendo ustedes con esta cumbre, finalmente hace que la gente diga, chuta, en verdad tengo un vecino que es persona mayor y puede que necesite ayuda. Y no solamente ahora en términos de pandemia, sino que pensando, por ejemplo, en que Chile es un país de terremotos, yo creo que ya todos tenemos registrado dónde hay personas mayores cerca nuestro. Entonces sabemos que en caso de un terremoto, por ejemplo, hay personas mayores y eso es muy importante. Es importante que a nivel local también se generen estos catastros de personas mayores y que en el fondo se les pueda ofrecer ayuda, que tengamos en consideración que las personas mayores tienen mayor dificultad de desplazamiento, entonces que para eso sea la misma comunidad finalmente la que apoye. ¿Ya? Yo creo que hoy día esta pandemia relevó un poco el rol de la comunidad, de volver a mirarnos, de volver a encontrarnos, de volver a apoyarnos. Y eso creo que es bastante positivo, sobre todo para las personas mayores. De todas maneras.
Constanza, bueno, estamos llegando ya al final de nuestra conferencia. Quería preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje final. A ver, todos estamos envejeciendo. Yo creo que es lo principal para decir que envejecer no es una crisis, ¿ya? Es una travesía. Bueno, ahí ustedes después van a ver el tema, pero envejecer es una travesía y es una travesía que puede ser muy bonita y que sea bonita depende de nosotros, ¿ya? Como no depende solamente de que tengamos una buena pensión, de que vivamos en un buen lugar, de que tengamos calefacción, de que tengamos comida, no sé qué. Si bien necesitamos que nuestras necesidades básicas estén obviamente satisfechas, finalmente hay un tema de actitud aquí que es fundamental. Envejecer es un proceso, no es una crisis, y tenemos que enfrentarlo de manera positiva. Y en la medida que lo enfrentemos de manera positiva, se nos va a abrir el mundo, a aprender, a viajar sin tener que viajar, sino que solamente desde un escritorio, a conocer personas que quizás nunca antes habíamos conocido, a sentirnos valorados. Muchas veces quizás desarrollamos en la vejez habilidades y competencias que no sabíamos que teníamos. Entonces yo creo que eso, envejecer de manera positiva y no mirarlo como una crisis, es un proceso y es un proceso precioso. Así que no tenerle susto y tener en consideración que estamos todos ya envejeciendo, aunque tengamos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, ya estamos envejeciendo. Y depende de nosotros si queremos envejecer bien o si queremos tenerlo un poco más difícil. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu recorrido, el tremendo trabajo que están haciendo con la Fundación Revivir. Y bueno, si quieren conocer más sobre Constanza, pueden ingresar a su sitio web, a sus redes sociales que van a estar en esta misma página, y también pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias a ustedes, Diana. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica. Gracias. Que les vaya bien.